Ok, buenas noches y espero que esto sea una noche de bendición con este estudio. Cuando los pastores me pidieron que si podía dar este estudio, dije que sí, aunque siempre me preocupa un poco por el compromiso que representa hacer un estudio bíblico. Y cuando vi de qué se trataba, me puse mucho más nervioso porque realmente eh, estos estudios de personas que han pasado aparentemente desapercibidas por la Biblia, eh, resulta un poco difícil, pero me vino a la mente algo, y voy a dar un testimonio de alguien que me vino a la mente cuando comencé a hacer este estudio, y fue un hermano de la iglesia hace unos años atrás. No voy a decir su nombre, que no lo conocieron, saben de quién estoy hablando. Él comenzó a padecer de un cáncer. Él siempre estaba en la iglesia con su esposa, sus dos hijos adolescentes. Y, y para mí, no sé cómo realmente era él, pero yo lo veía como una persona muy introvertida. Tal vez era una percepción mía, pero porque no puedo juzgar su personalidad, no llegué a conocerlo tanto, pero sí sé que era una persona un poco así, como de poco hablar. Esa era la percepción que yo tenía de él. Y este hombre enfermó y enfermó con un cáncer pobre que en muy poco tiempo lo deterioró muchísimo. Y cuando estaba haciendo el estudio, ¿por qué me viene esta persona, este hermano a la mente? Porque un día me lo encuentro en la calle y lo saludo muy deteriorado. Ya él al final de sus días se fue a su país, creo, y no sé si fue hacia allá pensando en ya terminar sus días allí. Y me lo encuentro y le pregunto, ¿cómo estás? Y entre la conversación que él tiene conmigo, me dice estas palabras: yo le doy gracias a Dios por mi enfermedad. ¿Y sabes por qué? Porque gracias a mi enfermedad me di cuenta de cuánto me amaban mis hermanos. Y aquellas palabras me tocaron porque tuvo que venir una enfermedad para darnos cuenta cuánto nos pueden amar las personas. Y cuando veía el estudio bíblico que dio el pastor la semana, la pastora no, el pastor la otra semana, el pastor invitado, Roy, anoté un versículo que él comentó en su estudio, que estaba en Juan 15:13, que dice: nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender de ti, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno y nada de que tú haces, Señor, todas las cosas que tú haces son para bien, Señor, y sabemos que tú quieres lo mejor para tus hijos, Señor. Yo te pido que esta noche sea una noche de bendición, que tú seas quien hable, Señor, que tú seas quien traigas este mensaje, Señor, y que podamos darnos cuenta cuán importante es cada uno de nosotros, Señor, aún el más insignificante, aún el que menos creemos que puede estar haciendo algo, Señor. No pasamos desapercibidos, Señor, para tus ojos, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, tú conoces nuestras vidas, tú sabes por quién hacemos y tú sabes a quién servimos, Señor. Te damos gracias, Señor, y bendice a cada una de las familias que esta noche están representadas y a aquellos que no han podido estar, Señor, que en algún momento tal vez puedan ver este estudio, Señor, que llegue a sus corazones como llegó al mío, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Todos sabemos que la vida cristiana, a veces se destacan grandes líderes como Pablo, Pedro, Juan, de esos que Moisés en el Antiguo Testamento, Josué, y casi siempre de estos personajes eh, podemos hablar. Sin embargo, la Escritura también honra a muchos creyentes que pasaron tal vez de una forma anónima, aunque si estuvieron en la Biblia o si aparecen sus nombres en la Biblia, por alguna razón será, ¿verdad? Ahora, esa fidelidad a Dios fue quien los
hizo que trascendieran a través de la historia. Cuando yo le pregunté a varias personas acerca de este personaje, que todavía no les he dicho el nombre, pero cuando yo les diga el nombre de este personaje que la pastora y el pastor me sugirieron que estudiara, y le pregunté a varias personas, casi nadie me supo responder, ni yo mismo supe responder cuando ellos me dijeron quién era esta persona. Y había alguien llamado Onesífero, no sé si alguien lo ha oído mencionar, que es una de estas personas que pasan prácticamente desapercibidas a nuestras vidas, pasan prácticamente anónimos a nuestras vidas si no no nos convocan a hacer un estudio como este, al cual los pastores comenzaron a hacer este ciclo, ¿verdad? Onesíforo no fue un apóstol, no escribió ninguna epístola, pero su vida dejó una huella profunda en el ministerio del apóstol Pablo. Yo recuerdo, y con toda con ninguna vanagloria, con toda la humildad del mundo lo voy a decir, yo recuerdo haber, una vez cuando vivía en Cuba, colaboré en un libro que era para niños sordos y se llamaba Para crecer en silencio y el nombre mío aparecía en ese libro como colaborador. Colaboradores, decían varios nombres y decía Fidel Rodríguez. Y luego en una tesis que hice de grado, que se hizo un libro de texto, y éramos otra compañera y yo, una decana de una facultad y yo, que hicimos este libro de texto, y aparecía como autores ella y yo. De esos libros más nunca se ha escuchado nada, yo nunca he sabido más nunca lo que pasó ahí. No sé si esos libros existen, no sé, pero lo más importante no es el libro en sí, no importa si tú has escrito un libro o tu nombre aparezca en un libro, tu nombre está en el libro de la vida, que es lo más importante. Ahora, ¿qué significa este nombre de Onesíforo? Este nombre es de origen griego, ¿verdad? Proviene de un nombre griego que es Onesíforo, que está compuesto por dos palabras. Onesis, que quiere decir provecho, beneficio, ayuda, y foros, que es portador, es decir, el que lleva. Es decir, que onesífero, el nombre literal, quiere decir el que trae provecho, el portador de ayuda, el que es útil o el que es beneficioso. Eso es lo que quiere decir este nombre, onesífero. Ahora, solamente aparece, y voy a ver la base bíblica que vamos a usar esta noche, aparece su nombre en, en algunos versículos de la segunda carta que hace Pablo a Timoteo, que según algunos historiadores, esta carta es la última que hace, es decir, se considera que es la última epístola de Pablo, escrita desde una prisión en Roma, ¿verdad? En condiciones muy duras, muy difíciles, prácticamente ya a la decisión del emperador si Pablo va a la pena de muerte, ¿verdad? Y dice en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16, dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Esto es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Y por lo que dice el texto, este señor, Onesífero, es de Éfesos, ahí es donde reside él, y por eso, y Timoteo es el líder que está liderando la iglesia esta en Asia, ¿verdad? Ahora, en segunda de Timoteo 4:19 vuelve a referirse a Timoteo y le dice, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesífero, es decir, que al parecer tenía familia, tenía una casa, y fíjense con quién estaba, con Priscila y Aquila, quienes habían estado con Pablo mucho tiempo, estos misioneros, que Pablo estando en Roma ahora, ellos seguían sirviendo en la iglesia de Éfeso en el Asia. Ahora, decía que esta
segunda carta, Pablo la escribe en condiciones muy duras, en condiciones infrahumanas, y esto lo vamos a ver cuando él se refiere en segunda de Timoteo, en capítulo 2 y versículo 9 dice, en el cual sufro penalidad, es decir, en la prisión donde está él, hasta prisiones a modo de malhechor. Esto nos recuerden cuando a Jesús lo crucifican como si fuera peor que un malhechor. Y Pablo ahora está recibiendo eh, un tratamiento a modo de qué, de un malhechor, más la palabra de Dios no está presa. Fíjense qué convicción tan grande la de Pablo, que aún estando preso, él dice, más la palabra de Dios no está presa. Es decir, él sigue exhortando a las iglesias, él sigue exhortando a Timoteo, él sigue hablando de Dios aún en la prisión, alabando al Señor a pesar de las penalidades y del sufrimiento. Dice, muchos lo habían abandonado por temor a la persecución. Yo no sé, yo creo que es muy fácil hablar de Dios, predicar el evangelio en el lugar donde tú ni siquiera eres mal visto. Porque eh, a veces, a veces tenemos temor de hablar de Dios en algunos lugares, aún sin sentir la persecución, sino por avergonzar. Por vergüenza, no lo hablamos, pero dice Pablo que en este tiempo muchos lo habían abandonado por temor a la persecución. Esto había pasado también cuando Jesús fue apresado. Muchos de sus discípulos salieron corriendo, muchos se perdieron, muchos lo abandonaron. Y en este caso no fue diferente. Dice Timoteo, segunda de Timoteo 1:15 dice, ya sabes esto que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, dos personas que parece que él estuvo, de los cuales no sé si en algún momento se va a estudiar uno de ellos, pero bueno, eh, parece que estaban en el Asia también y tuvieron un poquito de miedo y se retiraron. Esa convicción, esa convicción de mantenerse firme ante la cruz, ante Jesús. Muchas veces cuando nos tenemos que enfrentar a estas persecuciones, yo siempre he dicho, yo no sé, porque uno no puede juzgar ni uno puede pensar qué haría uno en una situación semejante, pero no sé, imagínense ustedes estar am- amenazados de muerte con un cuchillo en la garganta, con un fusil detrás de ti, que te digan niega a Jesús y que tú tengas el valor de mantenerte firme, de no negarlo. Y yo creo que a lo largo de las escrituras hemos tenido pruebas de que la fidelidad, el Señor la recompensa en gran medida. Ahora, en medio de todo ese abandono, en medio de todas esas dificultades, en todas de esos abusos que estaban cometiendo, de esa persecución que había, aparece este hombre, Onesíforo. Y uno dirá, y bueno, ¿y por qué tiene que ser él? Porque Dios quiso que fuera él. Ahora, ¿qué pasa con Onesíforo? Primero, vamos a ver qué pasó. No se avergonzó. Dice en primera de Timoteo 16, vamos a los versículos que vimos ahorita. Dice, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Es decir, en el contexto, ubiquémonos en el contexto romano, bajo el imperio romano, estar asociado a un prisionero y más un prisionero que está preso a causa de el evangelio, es decir, a causa de creer en el evangelio, de defender el evangelio, de proclamar el evangelio. eh, era tan peligroso que podía, es decir, podía implicar persecución o muerte de esa persona. Sin embargo, dice Pablo en este versículo, dice, y no se avergonzó de mis cadenas, es decir, no sintió vergüenza. Onesífero no negó a Pablo, no lo negó sabiendo que Pablo estaba, por las razones que estaba preso. Pablo no estaba preso por ladrón, no estaba preso estaba preso solamente por predicar el evangelio de Jesús. No negó a Pablo, sin embargo, no se distanció y no actuó con miedo, sino actuó con valor.
meterse allí, como dijera un cubano, meterse en la boca del león. Dice, hoy muchos creyentes, a veces, con lo que decía ahorita, tenemos presión social. Y yo creo que el otro día en la clase dominical hablaba de eso. A veces cuando estamos en un grupo de personas o nos invitan a comer en un lugar, y, y yo creo que esto nos da un toque, porque nosotros tenemos que tener el valor de decir delante de todo el mundo, por favor, podemos orar. Por favor, yo quiero orar por los alimentos, yo quiero delante de quien sea, no avergonzarnos, como dice Pablo, que Onesíforo no se avergonzó del Evangelio. A veces tenemos presión en la sociedad, en la familia, en los amigos. eh, a veces tenemos presiones culturales porque hay personas tal vez que de otras religiones, de otras culturas que nos da como cosas. Y yo no creo que esto me pase a mí solamente, yo creo que eso le pasa a todos, pero es algo que, que nosotros tenemos que trabajar todos los días. Por eso para mí fue tan importante hacer este estudio. Y a veces tenemos presiones en los trabajos. ¿Cuántas veces no hemos visto testimonios de hermanos que no los obligan a hacer cosas delante? Me acuerdo un día alguien, una maestra, que creo que el principal de la escuela o del college o del lugar donde estaba trabajando, no recuerdo bien, pero sé que pasó, le estaban obligando a decorar con motivo de Halloween y ella se negó y se arriesgó a que la sacaran de su trabajo. No pasó porque Dios es bueno, Dios no va a hacer, y si te saca de ahí te va a poner en un mejor lugar. Pero esa presión social nosotros tenemos que tener el valor de no avergonzarnos de, de eso. Ahora, eh, la pregunta sería, ¿nos avergüenza Cristo en algunos ambientes, en algunos entornos? Piensen en eso. ¿Nos avergonzamos de Cristo? La pregunta es fuerte porque yo creo que, y le doy gracias a Dios por esta enseñanza, porque yo creo que cuando uno enseña, aprende mucho más de lo que tal vez esté enseñando, pero eh, nos avergonzamos de Cristo en ciertos ambientes. Yo creo que eso no habla de cuán amorosos somos, cuánto amor sentimos y cuánto amor sabemos que Cristo tuvo por nosotros. Nos distanciamos de algunos hermanos que tienen dificultad. Es muy fácil cuando los hermanos están bien acercarnos a Él. Cuando los hermanos están en problemas, qué difícil a veces llegar a un hermano con dificultad. En Romanos 1:16 dice Pablo en la carta a los romanos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es decir, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Y cuando te dice que es poder, es porque tenemos el poder de hablar del Evangelio, de hablar de Cristo sin sentir vergüenza, sea cual sea la circunstancia. Y esto habla muy bien de este personaje, Onesífero, el cual, según Pablo, no se avergonzó. Y en ese mismo versículo podemos ver que él, además de un hombre que no se avergonzó de lo que estaba pasando Pablo, fue un hombre que refrescó el corazón de Pablo. Y en este mismo versículo dice, muchas veces me confortó. Dice esa porción del versículo. La palabra confortó significa aliviar la carga, ya sea una carga emocional, ya sea una carga espiritual, es decir, confortar es aliviar carga, fortalecer en momentos de debilidad, es decir, cuando alguien está en momentos difíciles, ese darle ánimo, fortalecer en momentos de debilidad, traer ánimo y traer esperanza. Onesíforo ayudó a Pablo y según dice el versículo, no solo una vez, sino que lo hizo muchas veces. Me imagino que desde estaba en Éfesos, esto pasaba también. Es decir, dice Pablo que Onesíforo muchas veces lo confortó.
Yo creo que, y esto es importante porque ese ministerio de exhortación, ese ministerio de ayuda, yo creo que es vital en las iglesias. Y una de las cosas que más me impactó a mí y me sigue impactando todos los días, porque todos los días oigo testimonios de esas cosas, y es ese, eh, esa coinonía que hay en nuestra iglesia, ese, ese, ese amor que, que sentimos los unos por los otros, incluso por los que llegan nuevos. Eso fue lo que me hizo que yo me quedara en la iglesia, pero no solo eso, es lo que ha hecho que mucha gente se quede en la iglesia. Y no sé a ustedes, pero en el caso mío, cuando he llevado a alguien a la iglesia, lo primero que me habla es qué bonita relación tienen ustedes entre hermanos. Y yo creo que eso es una bendición de Dios. Ese ministerio de exhortación, ese ministerio de ayuda, eso es vital para fortalecer la iglesia. En Proverbios 25, versículo 25 dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Y me viene a la mente Onesífero cuando viene desde Éfeso hasta Roma, con esas, me imagino que le he hablado de cosas buenas, de cosas que estaban pasando en esa iglesia que Pablo trabajó con ellos por tantos años. Y en Hebreos 10 24 25 el capítulo 10 en los versículos 24 y 25 dice así, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y dice el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y esto que hace Onesíforo en este tiempo eh, fue un acto, una obra muy linda. Ahora, por ejemplo, eh, esto puede pasar entre personas que visitan a lo largo de la historia de la Biblia a las personas que están perseguidas, ¿verdad? Eh, Ayudar a misioneros. Muchas veces, yo no sé si ustedes recuerdan, en algunos momentos donde los pastores incluso han dicho vamos a ayudar a estos misioneros, queremos enviarle ofrenda a estos misioneros. No podemos decir sus nombres por seguridad, pero como decía ahorita, sus nombres están escritos en el libro de la vida. A veces los mismos cristianos sostenían espiritualmente a líderes que están agotados. Es decir, todo eso son cosas que hacen que, eh, que Dios no nos haga pasar desapercibidos en la vida. Y vamos a ver ahorita por qué. Ahora, ¿somos carga o somos alivio para otros? ¿Refrescamos o desgastamos a quienes nos rodean? Es decir, yo creo que una de las cosas que tiene que hacer un cristiano es no ser carga, sino ser refrigerio, que las personas vean en ti algo que puedan ellos confiar en que tú eres un onesífero. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Como dice en el versículo 17, dice, un hombre que buscó con diligencia. Dice en el 17, dice, cuando estuvo en Roma, en sí ya estando él en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Y me halló. Imagínense, Roma es una ciudad grande, en ese tiempo una ciudad peligrosa, sobre todo para un cristiano, muy hostil. Recuerden que ser cristiano en ese tiempo era prácticamente una condena a muerte. Y este hombre, yo me imagino, no sé, me hago una película en mi mente pensando que para él encontrar a Pablo tuvo que preguntar, buscar, indagar por él, tal vez buscar algunos
que otros cristianos que estuviesen un poco que escondidos, tratando de escapar un poco de la persecución, pero dice que él lo buscó, dice, cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló, es decir, que buscó con diligencia, es decir, la palabra diligencia quiere decir diligentemente, lo buscó perseverando en la búsqueda, en una ciudad donde los cristianos podían ser perseguidos. Es decir, buscar a Pablo, encontrar a Pablo en este contexto requería de mucho esfuerzo, eh, implicaba riesgo, mucho riesgo, y demandaba determinación. Es decir, no era buscarlo así por aquí y preguntar, no, no, necesitaba determinación. Onesíforo no se acomodó, es decir, no esperó cómodamente porque Pablo apareciera, sino que tomó la iniciativa en buscarlo y lo halló. Esto me trae al versículo 7 de Mateo 7, que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, que me imagino que Onesíforo también era un hombre de oración y en este tiempo pedía encontrar a Pablo. Por eso en Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hay personas que necesitan ser buscadas, una espiritualmente, otras emocionalmente, pero a veces tenemos que tener ese deseo, esas ganas, esas diligencias para poder buscar a esas personas que a veces no nos damos cuenta, pero necesitan ser buscadas, necesitan ser halladas y necesitan que uno los ayude tanto emocionalmente como espiritualmente. Dice, y que no basta con buenas intenciones, se requiere acción. Y eso fue lo que hizo Onesíforo. Es decir, las buenas intenciones son buenas, como dice la palabra, pero no son suficientes. Hay que actuar. Hay que buscar al hermano en necesidad, hay que buscar al hermano que necesita apoyo, hay que buscar al hermano que necesita un consejo, el hermano que necesita oración. Ahora, la pregunta, ¿estamos buscando a alguien? ¿Estamos siendo honestíferos para alguna persona? Estamos buscando diligentemente con quién hablar, con quién conversar, a quién preguntarle, a quién decirle, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas oración? Estando, es decir, la pregunta sería, ¿estamos siendo intencionalmente servidores? ¿Estamos siendo intencionales en servir? ¿Estamos siendo, y no lo tengo acá y me trae a la mente esa conducta eh, siempre trato de hablar de lo que es una conducta de servicio y una actitud de servicio. Y esas palabras siempre me han quedado en mi mente, porque cuando tú tienes una conducta de servicio, tal vez el pastor o la pastora me puedan decir, Fidel, tú puedes ir a casa de fulano, porque nosotros estamos ocupados y no tenemos tiempo y él está necesitado, está enfermo. No, no, pastor, no hay problema, yo voy. Quiero que noten la diferencia. Una conducta de servicio. Ya el pastor me está diciendo si yo puedo ir. Muy diferente a tener una actitud de servicio. Que es antes que el pastor me diga, o antes que la pastora me diga, decirle, ¿tú crees que pueda ir a ver a fulano? ¿Tú crees que podamos hacer esto? Es decir, la actitud es lo que hace que tú puedas ser intencional a la hora de servir. No es si me mandaron a hacerlo, a yo decir yo puedo hacerlo. Esto hace que estas cosas que hizo Onesíforo lo hace como un hombre que va a recibir una recompensa eterna. Y Pablo lo dice en el versículo 18 del capítulo 1, cuando dice, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Así que
Pablo no solo le está agradeciendo a este hombre todo lo que está haciendo, sino que está orando por él. Le está diciendo, concédele, Señor, que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Es decir, está haciendo una oración por este hombre que no solo le ha servido y él no solo le está agradeciendo a él como persona, sino que está orando por él. Recuerden que Dios no olvida el servicio fiel. Dios no olvida a sus servidores, Dios no olvida a quien sirve fielmente. Porque dice en Hebreos 6, versículo 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia un hombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice en el principio, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Es decir, que Dios siempre va a ver. En Mateo 25:40 dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y esto voy a parafrasear un poco el contexto de este versículo. Recuerden cuando Jesús les está diciendo a los discípulos, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve no recuerdo bien el versículo, cuando estuve sin techo me diste hospedaje, cuando estuve, entonces los discípulos dicen, Señor, pero nosotros nunca hicimos eso por ti, jamás hemos hecho nada de eso por ti. Y Jesús le dice, no, no, espérate. En cuanto lo hiciste por uno de estos, mis hermanos, es decir, por alguien lo hiciste, no más pequeño, a mí lo hiciste. Los hermanos más pequeños eran los creyentes, ¿verdad? Cuando lo hiciste por uno de ellos, por mí lo hiciste. Pablo menciona la casa de Onesíforo también. Esto es una observación importante, fíjense, porque dice en la segunda de Timoteo, ya en el capítulo 4 que fue el otro versículo que habíamos leído, en el 4:19, dice, saluda a la familia de Onesífero. Es decir, que esto sugiere que su fidelidad impactó su casa, que su fidelidad impactó su hogar, impactó su familia. Y, y, y a veces no nos damos cuenta, pero nuestro servicio, nuestra fidelidad a Dios, no solo afecta a tu hogar, no afecta tu familia, sino que puede impactar generaciones, generaciones. Y como decía, eh, y como decía ahorita, tal vez nuestro nombre no aparezca en un libro, tal vez nuestro nombre, mire, posiblemente, después de una tercera generación nuestra, nuestro nombre, muchas personas no lo recuerden. Muy probable que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, ya por ahí se empieza a perder un poco el nombre. Pero aunque tu nombre se vaya olvidando, dice, nuestro servicio afecta generaciones, porque lo que tú hiciste en tus hijos, lo que tú hiciste en tus nietos, lo que tú hiciste va a generar una ola de generaciones que ni siquiera se van a acordar de ti, ni tú vas a poder contarla por ahora. Lo que hacemos en secreto tiene recompensa eterna. Lo que tú haces hoy va a tener una recompensa eterna, va a impactar generaciones y generaciones y generaciones. Hoy por hoy nosotros no podemos ver hasta dónde puede llegar este legado que tú puedas dejar. A veces pensamos que la recompensa la vamos a recibir en esta tierra y no es así. Nosotros vamos a recibir la recompensa en el cielo y las generaciones a las cuales nosotros podamos afectar con nuestro servicio van a ser eternas, van a ser eternas. Onesíforo representa a un creyente fiel en lo cotidiano, en lo oculto y sobre todo en lo sacrificial. A veces, y recuerdo que alguien dijo una vez que no queríamos ser cristianos emocionales, sino cristianos comprometidos. Y estar comprometido es ser fiel no solo en lo cotidiano, sino también en lo oculto
y en lo sacrificial. Hay varias características de Onesífero que Pablo destaca en estos pocos versículos y dice que no se avergonzó del Evangelio, como decíamos ahorita, refrescó a otros, buscó con diligencia, sirvió con sacrificio y esto hace que va a recibir una recompensa eterna, como dice Pablo. Ahora, yo pregunto, ¿yo seré un Onesífero para alguien? ¿A quién puedo fortalecer esta semana? ¿A quién puedo ir y dar una palabra de ánimo? Ir y dar una palabra de aliento. Estoy dispuesto yo a servir aunque no reciba reconocimiento. Estoy dispuesto yo a dar un poco sin que nadie se dé cuenta. Dice Gálatas 6:9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice, no nos cansemos de hacer el bien. Este versículo nos da una lección clara y es que Dios valora los que son de bendición para otros y los valora de una manera que tal vez nosotros humanamente hoy no nos podamos dar cuenta cuánta bendición recibimos cuando bendecimos a otros. En Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Promesas de Dios. ¿Estoy dispuesto yo a salir de mi zona de comodidad para ayudar a otro? ¿O prefiero quedarme en mi casa cuando llego del trabajo? ¿O sirvo solo cuando es fácil? Si se me pone un poquitico difícil, me cuesta un poquito tomar la decisión o sirvo también cuando esto me cuesta. Estoy esperando a que otros vengan a mí o yo soy el que voy hacia la necesidad o a la persona que está necesitada. Y hay acciones concretas que uno puede hacer. Visitar a alguien enfermo o alguien desanimado. Hace días que no veo a alguien en la iglesia. No se trata de curiosidad, se trata de ver si hay problemas, se trata de ver si hace falta ayuda. Llamar o buscar a un hermano que se ha alejado. Apoyar ministerios, invertir tiempo, invertir recursos y esfuerzos en otros. Y había una frase aquí que me encantó que dice que el amor verdadero se mueve. Miren, yo no quería dar este testimonio porque cada vez que doy testimonio a mí eso me toca un poquito. Yo daba el testimonio del hermano al principio y yo creo que Dios siempre, siempre nos tiene algo preparado para que nunca, para que nunca nos olvidemos de que tenemos que depender de Él, para que no haya vanagloria, para que no haya ningún sentimiento de que yo puedo hacer las cosas solo. Eh, yo nunca había sentido, como decía el versículo del principio, más grande amor que cuando yo estuve en necesidad. Yo recuerdo que mucha gente decía, él no está como para recibir visitas. Yo no sé si alguien recuerda eso, porque eso yo siempre lo dije varias veces. Y no, porque déjenlo tranquilo, él necesita descansar. Y ustedes no saben.
cuánta necesidad yo tenía, y ahí está mi esposa de testigo, de que alguien viniese a mi casa. Cuando alguien venía, yo mientras estaba solo estaba, uy, no quería, yo no quería, no quería, no. Y ya cuando venía alguien, me sentía fuerte, me sentía con ganas, me levantaba, quería hacer un café. Y si ustedes supieran lo importante que es, cuando hay un hermano en necesidad, cuando hay un hermano que necesita de ánimo, que necesita de aliento, que necesita de una mano amiga, estar ahí al lado de él. Ojalá nunca el Señor nos ponga en la prueba o permita la prueba para darnos cuenta de eso. Eso lo aprendí con este hermano que me dijo aquella vez, nunca había sentido tanto amor de mis hermanos a no ser por mi enfermedad. Y yo puedo dar testimonio de eso también. Yo nunca sentí tanto amor de mis hermanos que cuando yo estuve en necesidad. Yo quiero compartir un mapa que, que quiero que vean. Un momentico. Usted me dice, pastora, cuando esté el mapa listo. Ok. Fíjense en ese mapa. Ese mapa es el recorrido que hizo Onesíforo para llegar desde Éfeso hasta Roma. Ese es el viaje que le costó a él para ver, encontrar y buscar diligentemente a Pablo. Ese ahí no cruzó una calle, sino que cruzó mares. Un hombre que tenía familia, un hombre que tal vez tenía hijos, un hombre que tenía cosas que hacer tal vez en su iglesia en Éfeso. Sin embargo, no miró lo que había que hacer. Miren todo lo que ese hombre atravesó hasta llegar a Italia y de Italia ir hasta Roma. Y estamos hablando de que no eran caminos como ahora, que cogían una carretera, un tren, un avión, eran caminos peligrosos y dominados por el Imperio Romano. Dice que no cruzó una calle, sino que cruzó mares. No hizo una visita, hizo un viaje sacrificial. Y no fue conveniencia, fue compromiso. Dice abajo, no sé si lo están viendo, dice, el amor verdadero no mide la distancia, la atraviesa. Que Dios me los bendiga esta noche y que este tema haya sido de bendición como lo fue para mí. Creo que fue una gran enseñanza lo que hizo este hombre en la vida de Pablo. Gracias.